¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 77 por Nation Isabel, en el cual vamos a estar hablando el día de hoy de crítica al sistema de residencias médicas. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, Beto. Todo Chido, bien. ¿verdad? Bien. Qué bueno. Bien. Como pueden ver, el día de hoy tenemos de vuelta a Andy para hablar del tema y tenemos a una invitada especial, Laura. Bien, hijo próximo. Hola a todos, Ya- buenas ya- noches. Hola, Días. buenas noches, Laura. Gracias por Hola. acompañarnos. Yo quería comentar algo, Beto, que Andy tiene un día de haber entrado a este mundo oscuro de los 30, entonces, pues nada más así por aquí. También. Feliz cumpleaños, Para ¿no? Piso también. Feliz cumpleaños aquí en el programa. Ajá. ¿Cómo te sientes Ok. en los 30, Can? El señor de 30 años. Sí pesa, ¿eh? Sí pesa. Y ya cuando Yo llegues a no los sabía que fuera 31, No, bueno, pues ya. Pero si llego, ¿eh? no. Si La llegas brotota por que se lo va a que ahorita aventar. nos vas a contar, por todo lo que ahorita. Pero bueno, ¿cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Hola, todo bien, muchas gracias por invitarme. Estamos aquí muy motivadas para que se dé voz a este tipo de situaciones que estamos atravesando algunos cuando fuimos estudiantes de medicina y ya egresados sobre qué va a pasar con nuestra vida, ¿no? Está muy bonito que nos den voz. Bien. Sí, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti para entrar un poquito al tema? Sí, claro. Yo soy originaria de la ciudad de Puebla y tuve la necesidad de migrar a la Ciudad de México para estudiar la carrera de medicina en la poderosísima UAM. Allá somos algunos compañeros, ¿verdad? Y pues soy médico general, egresada precisamente de la UAM. Actualmente estoy haciendo un diplomado en ultrasonido y bueno, comentábamos hace ratito sobre cómo es o más bien sobre lo que queremos comentar, sobre cómo es una formación de la licenciatura de medicina, como una carrera que se supone que debería ser humana, pareciera que no trata a humanos, ¿no? Y que además te exigen tratar muy bien a otros humanos. Entonces hay que tener como muchas ganas, ¿verdad? De estar ahí. Desde el internado, desde pasar por el internado, bueno, ser estudiantes, pasar por el internado, hacer un servicio social durante 6, 7 años, depende de la universidad, y después aspirar a el sistema de residencias, ¿no? Que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. Uh-huh. Okay. Tenemos 3 de la UAM, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Somos de Xochimilco. Pantera negra. Sí. Sí, yo soy de Azcapo. Tres Wamers. Orgullo, bueno. Andy, Pues, ¿qué te...? Dale, Axel. no, justo eso que ibas a decir, que Andy nos cuente. Oye, Sí, ¿dónde Andy. hiciste tu internado? Lo hice, ¿Dónde? Te empezó a tomar, pero dime. ajá, el internado, me preguntas por el internado. Mira, sinceramente, Escucho. empecé en el ISSSTE de Santa Marta, Acatitla, pero no lo terminé. Sufrí, o sea, igual, ¿no? Muchos médicos van a decir que no tengo la fuerza, que no tengo las agallas, que no tengo mil cosas, pero se sufre mucho maltrato por parte de los adscritos y fue algo que mi salud mental ya no me permitió tolerarlo y tuve que darme de baja. Entonces, sí fue algo así como muy frustrante, muy difícil, son como que estas cositas que te empiezan como a deprimir y a decir, no sé si elegí la carrera correcta, no sé si sirvo para esto, no sé si, ¿sabes? Y sí sufrí como mucho, pues sí, maltrato, ¿no? Psicológico o emocional o no, como, no sé si se pueden decir aquí palabrotas, pero de repente era como, es que eres una pendeja, vete de aquí, no funcionas, ¿no? O es que, no sé, tienes como 23 pacientes a tu cargo y al día siguiente se te olvidó uno que, o sea, sí es importante porque ese un paciente va a estar como de, oye, no tengo por qué estar aguantando tus fallas, ¿no? Pero sí era como de decirte frente al paciente, oye, señor, Víctor, por la culpa de la doctora Laura, usted se va a ir hasta mañana porque no le hizo su ultrasonido.
¿no? Entonces, bastante mal te sientes de que estás haciendo las cosas, te estás equivocando, porque aparte sigues aprendiendo, seguimos en formación. Entonces, como que una tras otra, y dije, ya no puedo, y me salí de ese hospital, renuncié y solicité nuevamente, y por fin lo terminé en el Hospital General de Milpalta, ese es de la Secretaría de Salud. Es un hospital más alejado, es un hospital donde hay como muy poca gente, en general se dice que es pequeño, tiene pocas camas, no recuerdo así cuánto es, pero era muy poquito, no había residentes, entonces, más bien los últimos residentes, entonces son los que ya te apapachan y ya te tratan bien y no te cargan, pero sí te enseñan, ¿no? Tienen como ya las ganas de estar enseñando y me fue muy bien, yo creo que fue más amistoso y más amoroso ese hospital en cuanto a mi formación. Uh-huh. Ahí me Sí, no, tocó. pues las historias de todos los días, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues, todos nos tocó vivir eso y qué triste, ¿no? La verdad. Oye, Beto, me estabas preguntando algo antes, ¿no? Sí, me empezó a trabar justo como le pregunté a Laura del internado. Sí, que nos platicaras como por qué te saltó el tema a ti. Ah, bueno, pues a propósito de que yo actualmente ya soy R1 en especiología, entonces, gracias, pues aproveché para, porque es un tema muy polémico, ¿eh? O sea, la edad es algo que nadie quiere tocar, ¿no? Ni quiere decir, Exacto. por eso de que no pueda tener represalias, ¿no? Y porque básicamente yo creo que nadie tiene idea de, poca gente más, solo los que estamos en el medio médico, sabemos de este tipo de maltrato, ¿no? No sé si alguna vez ustedes habían escuchado algo, lo poquito que luego sale en las noticias, pero sí, son cosas, historias de terror, ¿eh? O sea, sí dan miedo, ¿no? O sea, de todo lo que uno vive, todo lo que ve, o sea, dices, no mames, esos cabrones nos están curando, ¿no? Entonces, pues sí, pues básicamente aprovechando de que pues, actualmente yo entré a la residencia, que aquí en el canal solemos hacer temas polémicos, pues dije, chingue su madre. Total, ¿no? A la voz. Sí. Pues muchas Sí, ya. felicidades, Andrés. Mucho Gracias. éxito y mucha fuerza, porque sí está Sí, difícil, ¿no? Pero lo bueno es Oye, que ahí Andy, están las drogas, dicen. ¿Cierto? tú, por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia en tu internado? pues, mira, afortunadamente yo sí, puedo decir que mi internado, yo lo hice en el hospital número 98, ahí en Villa de las Flores, en Coacalco. En el barrio. Y la neta, o sea, éramos puros internos, no teníamos residentes, entonces a nosotros nos tocaba hacer todas las chambas, pero la neta, si acaso alguna vez solo nos tocó algún maestro de medio loquito, pero pues que casi no rotábamos con él, que justo era la anestesia, que todo el mundo le tenía miedo, pero por eso la verdad sí puedo presumir que la gran mayoría de los médicos que están ahí con mucha disposición de enseñar, sí te cagaban cuando te tenían que cagar, porque la neta luego sí, o sea, un error nuestro es, ay güey, me olvidé hacer esto, pero olvidar hacer esto, pues sí significa que la acción. Entonces, pues sí te cagaban, ¿no? Pero nada así grave, ¿no? La verdad es que nunca nos dejaron castigados así de guardia, porque o sea, aquí es muy común los castigos, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues te faltó hacer esto o no sabes esto, te quedas castigado toda la semana, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y no sales, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso no me tocó vivir a mí. Me fue muy bien. O sea, en ese sentido no me puedo quejar cuanto a mi internado, pero durante mi vida como estudiante sí me tocó ver así cosas así muy culeras, ¿no? O sea, escritos que les decían así a sus residentes, ¿no? Oye, eres un pendejo, que la chingada, no sé qué haces aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez nos tocó, estábamos en un pase de visita en medicina interna, y estábamos con nuestro médico asignado, estaba explicando y todo, o sea, pero eso es muy extraño, ¿no? Porque él tenía como fama de que era medio ojete, entonces nos empezó a dar una clase ahí enfrente de un paciente, nos empezó así a explicar muy chingón, muy buena onda, y en eso llega residente, ¿no? Bueno, Ya entonces le empieza perdón, hay que explicar qué es un pase de visita, ¿no? Que cada turno los médicos ya, sí sabemos que es un pase de visita todos, ¿no? Los médicos que ya tienen su contrato en el hospital, por ejemplo, el cirujano, tiene que ver cuáles son los pacientes que están ingresados y qué es lo que se les hizo o se les va a hacer.
Y como todos los hospitales privados en México son hospitales escuela, digamos que aprendemos con los pacientes. Entonces, el pase de visita funciona para eso, para que el médico que está, digamos, contratado, el adscrito, el cirujano, el anestesiólogo, bueno, el anestesiólogo no tanto, pero, por ejemplo, él va a revisar al paciente y los estudiantes estamos aprendiendo del cirujano, estamos aprendiendo del adscrito. Por eso comenta el doctor Andrés que el pase de visita le estaban enseñando a él o le estaban explicando que íbamos para ahí. Perdón, Andrés. No tal pie. Sí, no, nada, de los hospitales públicos, todos los hospitales públicos son hospitales escuela. Uh-huh. Y bueno, le están explicando así muy, muy chingón todo, ¿no? Pues esto y esto, ¿no? Y de repente llega el R1 de medicina interna y le empieza a preguntar, ¿no? Así todo. Y el güey, pues, estaba como posguardia, ¿no? Una posguardia es cuando te das de cuenta, haces guardia de 24 horas y al otro día ahí sigues. Una guardia es una chingada, ¿no? Es estar 24 horas sacando chamba, haciendo pendientes, haciendo notas, revisando pacientes, que si un paciente se puso mal estar ahí, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Entonces, obviamente el doctor pues, estaba hecho mierda. Entonces, este güey le empieza a preguntar así un chingo de cosas, ¿no? Y le dice, ¿cuánto que tus estudiantes, o sea, nosotros, un estudiante, pues, un rango mucho muy abajo, saben más que tú, güey? A ver, ¿qué es esto? No, pues nosotros nos lo acaba de decir, ¿no? Pues esto, ¿no? No, y pues obviamente pues le contestamos todo, ¿no? Porque teníamos 5 minutos de que nos había explicado y nos había dicho todo, ¿no? Entonces, obviamente, pues le empezó a decir muchas cosas, le estaba humillando ahí enfrente de nosotros, este güey no aguantó y hasta se le salieron las lágrimas, ¿no? Así enfrente de nosotros, ¿no? Nosotros, chale, güey, pues, o sea, lejos de reírse todos así como, pues, bien chatos, ¿no? Así, mal pedo, ¿no? O sea, sentíamos así, pena, ¿no? Es Alex, ¿qué onda con este güey, no? Qué mala onda, ¿no? Pero bueno, así, ¿no? Cosas muy culeras, ¿no? Me tocó esta residencia, güey, no sé cómo te vas a hacer, pero yo hago que te corra, ¿no? Entonces dice, chale, güey, pero ¿por qué querrías tú arruinar la vida a alguien, no? O sea, y bueno, como les he platicado, ¿no? O sea, imagínate lo que es, para entrar a una residencia médica, pues es una chinga, ¿no? Tienes que hacer un examen, anteriormente, ya hay más espacio, ¿no? Pero antes competían 50,000 cabrones para 5,000 plazas, ¿no? Ahorita ya hay un poquito más de espacio, ¿no? Pero pues en ese transcurso, pues te puedes tardar 1 año, 3, 4, 5 años en poder entrar, para que pues llegues y te topes con ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo creo que es lo que nadie se imagina, ¿no? O sea, imagínate que un güey todos los días te diciendo eres un pendejo, no sirves para nada, de mi cuenta corre de que no acabes la especialidad, ¿no? O sea, y es un mundo muy oscuro, ¿eh? Que nadie ve, ¿no? Que nadie se imagina, güey, que está atrás de todo esto. O sea, porque aparte siempre están como de, tienes que tener buena cara el paciente, porque es un hecho. O sea, uno como paciente, a mí que me importa que se estén sintiendo mal, ¿no? Yo vengo a que me trates porque tengo apéndice, porque tengo aquí la vesícula o me duele o no sé qué, ¿no? O sea, el paciente está como, me siento mal, atiéndeme, por favor. Entonces, obviamente salen los memes de, es que la enfermera siempre está de malas, es que el doctor me gritó, es que la doctora me dijo que no sé qué, es que, ¿no? Entonces, y están en su derecho de exigir un buen servicio, ¿no? Entonces, también te están diciendo todo el tiempo como, pues sí, eres lo peor, eres un gusano, estás horrible, no sabes calcular esto, no sabes hacer lo otro, tu paciente que va a creer de ti. O sea, el paciente además te quita la confianza, ¿no? Porque te están pendejeando frente a él y al rato ya no quiere que lo toques o ya no quiere que le tomes la muestra o ya no quiere que mil cosas, ¿no? Que le preguntes siquiera la historia clínica. Entonces, aparte de todo eso, gorditos y bonitos, ¿sabes? Aparte de todo eso, bien, como si no pasara nada en tu vida porque tú estás ofreciendo un servicio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos formando humanos o máquinas, no? Sí, no, todo está deshumanizado aquí terriblemente, ¿no? O sea, yo no sé, ustedes en sus carreras platicarán, pero yo no sé si viven algo similar, ¿no? Ustedes algo así terrible, Sí. así. Ustedes todo el contenido que les pasé, pues no sé qué les pareció. Ajá, yo justo quería como hablar un poquito en términos más generales del tema porque quizá para quien nos esté viendo no quede tan claro tanto como para pues, la gran mayoría de nosotros no quedaba hasta hace muy poco. Después de ver los videos, pues se dimensiona un poquito más, ¿no? Y justo en ya varios videos hemos hablado acá como de la hostilidad
hacia el profesionista, ¿no? La hostilidad en los centros de trabajo y demás, pero yo creo que lo que podamos platicar nosotros, por ejemplo, apenas en el video pasado que hablamos del box, en algún punto salió platicar de el Zane, que era nuestro invitado, dijo, pues en la academia ves también así es, ¿no? La hostilidad y yo dije, sí, pues sí, a mí me tocó, de hecho yo se los he contado, pero puedo decir que quizá yo lo he contado más, lo muy poco que me ha pasado, porque la neta nadie me ha tratado mal como tal, que lo que Andrés nos ha contado, ¿no? Y creo que la gran diferencia es que, digamos, los médicos están formados, pues sí, como en términos ideológicos de hay que aguantar, lo que comentaba Laura al inicio, y hay que aguantar un régimen prácticamente militar, ¿no? Sin que ustedes hayan elegido pues, ese régimen para su vida, ¿no? Sino que pues, ustedes quieren ser médicos. Y en algún punto creo que el trato en algunos hospitales, por lo que nos compartiste, pues se ha vuelto una problemática generalizada de un trato, comentábamos, Víctor lo dijo y me pareció bastante afortunado, de iniciaciones estilo porril en algunos casos, ¿no? O sea, parece un grupo de porros recibiendo a los novatos, ¿no? Entonces, está desde eso, que es violencia física o verbal como tal, hasta un maltrato sistemático que así como platicamos acá con un ejemplo que nos dio Víctor de la vida cotidiana, de el maltrato sistemático que puede tener un usuario, ¿no? De los servicios de salud públicos, pues el maltrato sistemático que sufren los residentes en este programa de residencias médicas, valga la redundancia, que consiste en turnos, yo veía esto en los videos de hasta 36 horas, ¿no? Yo decía, es que está tremendo porque ¿qué atención te pueden dar las personas con ese nivel de cansancio, ¿no? Esto creo que sí me lo platicabas tú, Andy, de que tienen cuartos como para dormir y demás, que también suscitan algunos problemas extras, pero esto es algo muy particular de lo que está ocurriendo en México, y lo que de fondo no se dice es, nadie se mete con ese sistema de residencias, porque es lo que le está dando sentido al sistema de salud en México, ¿no? O sea, se puede atender esas cantidades de personas sin un gasto aún mayor del que ya se hace en salud, gracias a que se cuenta con los residentes, que básicamente son profesionales recibiendo un pago pues muy por debajo de tanto de sus horarios como de sus capacidades, ¿no? Profesionales y demás. Entonces, creo que todo lo que nosotros pudimos haber platicado en cuanto al sufrir, ¿no? En el caso de los médicos sí está a un nivel más arriba y no se habla, y además es concebido como parte de una iniciación, ¿no? De pertenencia. O sea, si no lo resistes, entonces pues no tienes nada que hacer aquí, y el que lo resiste en consecuencia, pues lo va a naturalizar. Es como onda de usted cállese, ¿no? Usted cállese y se aguantó, ya no vuelva a mencionarlo porque ya va a estar del otro lado, ¿no? Entonces, ¿quieres abusar de los que están abajo de ti? Hazlo cuando llegues a ese punto. Entonces está bastante perverso ahí el ciclo. Vic, ¿quieres decir algo? Vale, Vic, querías decir algo. Igual, bueno, para no desentonar, ¿no? Igual en esta onda un poco más social, igual cuando hoy vi los videos que mandó Andy, el que me pareció muy interesante es el de Resiste Residente, ¿no? Creo que así se llamaba, que aparte sustentaban estadísticas y todo, ¿no? O sea, sí se me hizo bien interesante, ¿no? Este video. Y más o menos en esa sintonía, a mí me resulta muy curioso cómo la profesión de médico es de las que mayor prestigio tienen, ¿no? Por lo menos en el imaginario de las personas, ¿no? O sea, si tú dices, platicando el otro día con Laura lo decía, ¿no? Mi carrera fácil, ¿no? A comparación de la tuya, ¿no? De sociología, medicina, ¿no? O sea, en la cábula, ¿no? Estábamos, o sea, socialmente tiene más prestigio un médico que un comunicólogo, que un sociólogo, que un filósofo, ¿no? O sea, entonces la carga del imaginario sobre esa profesión es mucha, ¿no? Y no podemos quitar esta parte del análisis, ¿no? De esta cuestión. A mí me gusta poner muchos ejemplos de mis alumnos porque como que se pueden tender puentes, ¿no? Y me ha tocado muchos que están así, es que yo quiero medicina, ¿no? Es que quiero medicina y voy a hacer 3 veces el examen hasta que me quede en medicina y no quiero otra cosa que no sea medicina, porque hay chicos guapos, porque hay chicas guapas, porque me va a dar prestigio, porque no es lo mismo un pinche mugroso que desempleado de ciencias sociales, que un médico, ¿no? Y, o sea, y los propios muchachos sí están insertos en este chip, cada vez los veo un poquito menos, pero sí los hay, ¿no? Entonces, ¿cómo está rodeado de esta aura el médico como algo así
era como el equivalente a licenciado, ¿no? O sea, como es que es abogado, ¿no? El médico en el imaginario está todavía 2, 3 escalones arriba, ¿no? Y cómo, o sea, digo, uno por experiencia medio indirecta puede decir, oh, man, se pasan de verga, ¿no? Pero no conoces todo este trasfondo, ¿no? Que al final de cuentas, pues el paciente sigue sufriendo esa violencia de rebote, ¿no? O sea, el paciente también como pagador, ¿no? O sea, pues porque al final de cuentas hay que buscar, o sea, al que se deje, ¿no? El que se apendeje o el que la va a pagar, ¿no? O sea, entonces todos insertos en esta lógica pues de violencia, de maltrato, y es más, o sea, no es que nos sorprenda, no es que no manches, no lo puedo creer, ¿no? Pero, o sea, creo que como dice Axel, o sea, sí es más escandaloso, ¿no? Porque, o sea, no te imaginas, o sea, en el imaginario colectivo no te imaginas a un médico casi pateando a otro güey a la cuenta de los 13 segundos como los cholos, ¿no? O sea, yo no me imagino eso, ¿no? O sea, yo me imagino un médico, pues, un profesional, pero resulta que ves estas prácticas de violencia, de abuso, o sea, que sí dices, no mames, ¿no? Dice Andy, ¿cómo estas madres nos pueden cuidar, ¿no? Nos pueden curar, nos pueden atender, ¿no? Entonces sí es algo muy cabrón que choca nuestro imaginario, la construcción que tenemos del médico, cuando de repente, igual Laura me contaba unas cosas terribles, ¿no? Y lo que vimos de los videos y todo eso, es decir, no mames, ¿no? ¿A qué grado se puede llegar escudado bajo esa profesión? Porque esa profesión te lo permite. Cualquier otra no te lo va a permitir. Un abogado, un médico se puede permitir cosas bien culeritas por el prestigio que los respalda. Cosa que, cosa que a mí no me pasaría, ¿no? A mí no me la toleran. Pero esta carga social que tiene el médico también les permite ejercer esa violencia, ¿no? Porque él sí sabe, ¿no? O sea, porque él estudió, porque es de las carreras más difíciles. Entonces, tiene su derecho de pendejearme, porque él sabe. Entonces, hasta tú eres más capaz de recibir un tipo de violencia simbólica o de lo que sea de un médico que de cualquier otro güey, ¿no? Y los médicos creo que lo saben, porque así a mí me han tratado bien culero los doctores, ¿no? Que cuando les digo, oye, ¿qué crees? Es que es para un trabajo, porque pues yo también estudié, ¿no? Así como tú estudiaste, pues yo también tengo un título universitario, yo también tengo formación. Ah, y como que cambia la sintonía, ¿no? Pero sí están en un papel de hasta el del doctor Simi, sí está en un papel superior, ¿no? O sea, porque la sociedad está estructurada y las estructuras pues tienen niveles y el médico pues no está al nivel de todos los demás, aunque no sea cierto, pero nuestro imaginario es real y creo que se transmite a que pasa también en los hechos, ¿no? Entonces, sí también está como interesante que lo veamos por ahí, ¿no? Que esa aura se vaya ahí agrietando para ver algo que es más humano y que puede llegar a unas cuestiones hasta más culeras y que qué diferencia hay entre un porro y un cholo, ¿no? O entre, perdón, entre un médico y un porro y un cholo. Ninguna, todos tienen rituales de iniciación en donde patean, ¿no? O sea, nada más que el otro güey tiene bata, ¿no? Y se aventó unos años ahí estudiando. Entonces, eso se me hace bien interesante. Y fíjate que todo eso te lo van metiendo de que eres estudiante, ¿eh? Yo me acuerdo que llegas tu primer día a la facultad de medicina. Ustedes son médicos, ¿eh, cabrones? O sea, ustedes vean para abajo, así, casi, casi, güey, ¿no? O sea, y yo siempre he tenido la teoría de que es real, la neta. O sea, llega mucha gente traumadita a medicina, güey. Entonces, hay mucho güey muy traumado, ¿no? Y la neta, es banda que incluso desde su prepa o a lo mejor todas sus vidas han sufrido bullying, acoso, ¿no? Y entonces en cuanto van avanzando y van viendo que van teniendo grados, van teniendo poder, no, güey, pues salen los pinches locos que traen adentro, ¿no? Y entonces ahí es cuando se convierten en estos güeyes con estos pinches porros que nada están esperando que acabe su R1, porque incluso hay una frase, ¿no? El R1 nada más dura un año. El que aguantó ya su vida es completamente diferente. Ya con el R2, ya tienes otro pobre diablo atrás de ti, ¿no? Vas a poder hacer mierda, ¿no? Lo cual es una pendejada, ¿no? Yo creo que esa comparación entre el cholo, es real, güey, tal cual, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, en un hospital, creo que en la 72, ahí en la de Pantla y Gustavo Vaz, no sé si actualmente, pero un tiempo dejaron de enviarles residentes de cirugía, porque tal cual así contaban que, así, el 1 de marzo, que es el día oficial que entran todos, así sean mujeres, doctores, todos llegan rapados. Y todos los queremos así rapados, ¿no? Así, ¿no?
Y ahí sabías que eran R1 de cirugía porque todos estaban pelones, ¿no? Entonces, incluso así doctoras, ¿no? Y no, que el pinche maltrato ahí sí estaba así durísimo, ¿no? O sea, que incluso ahí, pues, fueron a derechos humanos, incluso este pedo siempre ha habido, ¿no? Siempre van al tema de derechos humanos. Y a ver si los podemos mover de sede y a ver cómo les va, ¿no? Y incluso no sé si vieron el video del güey ese, el pinche doctor ese loquito, ¿no? Que les dice marranos a los chavos que están ahí, güey. Es cierto, o sea, vayan y quéjense, no pasa nada, no hacen nada, y es real, ¿eh? O sea, eso es real, o sea, vas, te quejas con quien tengas que quejar, las mismas universidades, ¿eh? O sea, la UNAM, la neta, o sea, no hacen nada, güey, ahí están los mismos güeyes ahí acosando, violentando, o sea, es una realidad, es algo bien culero, güey, pero es algo que sí te van metiendo desde que eres estudiante, güey, o sea, desde que llegas a la carrera, ustedes son lo máximo, güey, y o sea, el que sobrevivió chingón, ¿no? Pero ustedes, o sea, nadie es mejor que ustedes. Sí, métanselo en su cabecita, güey. Bueno. A mí me ha tocado platicar con algunos residentes, por ejemplo, los que estuve en el internado eran R4 y un poco más conscientes, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, también hay como hospitales bonitos y hospitales no tan bonitos. Los del GEA González, por ejemplo, son los bonitos, ¿no? Y ellos sí decían, no, es que eso no se va a acabar hasta que tú no le pongas fin, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es que yo, que soy R4, pues voy a tratar de no maltratar al R3 para que el R3 no maltrate al R2 y para que el R2 no maltrate al R1. Pero, o sea, a pesar de que hay poquitos hospitales o pocos lugares en donde ya está pasando eso, donde uno también tiene el derecho o la posibilidad de decir, yo voy a frenarlo, conmigo no va a pasar, o sea, yo ya no voy a violentarlo, ¿no? Sí pasa, por ejemplo, una de mis amigas el año pasado entró a urgencias y nos platicaba que así entrando tienen prohibido contestar si el R más no se lo sabe. El R más puede ser el R2, el R3. Si no se lo sabe, o sea, si el adscrito le pregunta a él y no se lo sabe y tú sí se lo sabes, te tienes que quedar callado, ¿no? O sea, haz paro, ¿no? O sea, no me hagas quedar mal y también nos vamos como a llevar en equipo. Entonces, y como decía Andrés, ¿no? A veces quiero ser el mejor, quiero verme mejor que todos y yo siento que los médicos tenemos un grado de narcisismo, ¿no? No cualquier persona puede quitarse, yo te salvo la vida, ¿no? O sea, no, hay que tener como decisión y hay que tener los huevos y hay que querer decirlo y decir, es que yo sí puedo, es que yo sí sé hacerlo y yo sí te voy a salvar la vida. ¿No? Me acuerdo que me lo decía en terapia, porque hasta eso hay que ir a terapia, ¿no? Entonces, sí tenemos este grado de narcisismo, pero también tenemos que saber cómo equilibrarlo. Entonces, a lo que iba es que si vamos como a pedir que ya no sean como tan violentos hacia acá abajo los que van empezando, pues también echarles la mano y sabes qué, no lo contestó y yo sí lo sé, pues me quedo callado y ya lo estudiamos al rato o algo así, ¿no? Pero como que en equipo. Y sí es real, es algo que va a ser muy difícil de quitarnos porque desde que estamos siendo estudiantes siempre hasta nos hacen competir entre escuelas, ¿no? Yo me acuerdo que hacíamos eh, equipo padrísimo con UNAM, con La Salle, con West Hill o no sé qué, o Justo Sierra y las FES, UAM, como que hacíamos súper equipo y sí había doctores como de, a ver, los de la UNAM de este lado y los de la UAM de este lado, vamos a comparar su trabajo, vamos a comparar sus respuestas, vamos a demostrar cuál es la mejor universidad, ¿no? Entonces, se podía tocar del equipo el más pendejo, contestar y ya la cagó toda la universidad, la representa ese pendejo, ¿no? Y te podía tocar del otro lado el que sí estudió toda la noche ese tema porque le apasionó y ya la universidad está representado por ese niño que sí estudió ese día, ¿no? La niña que sí estudió ese día. Pero pues es eso, ¿no? Como enseñarte a competir entre nosotros. Digo, sí tenemos ciertos rasgos, porque creo que sí los tenemos, este, y que nos tienen que servir para algo, ¿no? No nada más es como de soy la mejor y ya, ¿no? O sea, a ver, sí, porque no cualquiera se va a ir a partir la madre ahí para sacarlo del paro, por ejemplo, ¿no? O no cualquiera se atreve a abrir un cuerpo, no cualquiera se atreve a meter estos medicamentos para intubar y que dicen por ahí otro pendejo lo esté operando, ¿no? No, porque ahí los anestesiólogos son los que
los que tienen la ciencia de la cirugía. Bueno, no se le quita a nadie, pero siempre hay como que estos chistecitos de yo soy mejor que tú, esta especialidad no sirve, tú tampoco sirves, o sea, no sé si llegué a mi Sí, punto, no, ¿no? Como, incluso, o sea, es muy cagado. Entre médicos es muy común hacerse mierda, ¿no? O sea, por ejemplo, ay, los anestesiólogos, pinches huevones, se la pasan sentados, ¿no? Por ejemplo, los pinches médicos internistas, pues no están ahí con sus pinches pacientes de 1000 años en su piso, no les hacen nada, ¿no? Los ortopedistas, así, pinches albañiles, esos no saben hacer nada más que operar, ¿no? O sea, siempre están así o sea, siempre es una pinche competencia bien estúpida, ¿no? O sea, como si y somos todos equipo, necesitamos de todos, ¿no? claro. Y, Sí, por ejemplo, eso es algo oye, que a mí me gustaba mucho del TID, porque ahí te enseñan a hacer equipo, pero con todos, no solo, por ejemplo, con la enfermera o con el químico o la química o con el personal de limpieza, el camillero, no, tienes que hacer equipo con todos, ¿no? Desde sociología y saber por qué es importante que esa carrera esté en México, ¿no? Por qué es importante que administración, ciencias políticas o todo lo que nos tocó a nosotros convivir con TID, aparte de pasarla bien, ¿no? De echar ahí el coto, eso, pero sí, ya cuando te centrabas ahí a estudiar y a echarle ganas a la clase, pues entiendes por qué es importante trabajar en equipo y creo que eso sí es algo muy rescatable de la universidad. Y finalmente llegas al internado donde ya casi no tiene nada que ver la UAM y te ponen a pelear. Llegas a la residencia y te ponen a pelear, ¿no? Entonces, sí está como raro que nos estén enseñando todo eso y pues hay que tener como mucha... Yo creo que hay que saberlo, ¿no? Desde antes de entrar tienes que saber que vas a hacer así o que te van a hacer así. Oigan, banda, ¿podrían explicar como más qué es la residencia? Digo, igual y se entienden, pero nosotros sí estamos un poquito más chatos, ¿no? Así como Sí, es cierto. ampliar un poquito la perspectiva sobre lo que es una residencia, ¿no? pues es que sí, depende, bueno, desde la universidad, como decía Laura, depende de dónde seas, son 6 años de carrera, 7, donde ya va incluido tu año de internado médico. El internado médico es estar todo un año rotando en un hospital, guardias, rotando por todos los servicios. Después viene tu servicio social, donde pues ya hay muchas modalidades, donde puedes irte a dar consulta a, a pueblos, puedes hacer investigación, puedes quedarte en tu misma universidad a dar clases, ¿no? Terminado todo eso, pues ya logras titularte como médico general, y una residencia médica es cuando entras a la especialidad, ¿no? Puede entrar a una especialidad médica. Para esto, tienes que pasar un examen, que es el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, que se hace cada año. Hasta hace apenas 2 años, solo existían 8,000 plazas para 50,000, 60,000 aspirantes. En esas 8,000 plazas están todas las especialidades, que creo que son, no me acuerdo, 27 más o menos, ¿no? Entonces, pues por eso es como competir, ¿no? Competir para poder lograr un lugar, ¿no? Pagas Apenas por hace 2 años, competir. Porque pagas, sí, también. Te Este cobran examen 3,000 pesos, me parece, para que puedas tiene un hacer costo. examen. Entonces, de 64,000 que presentaron este año, se quedaron por ahí de 16, 17, algo así, estuve leyendo. El resto de los que no se quedaron, pagaron sus 3,000 pesitos y los perdieron. Entonces, también es importante como ese punto, porque ¿a dónde va todo eso? Sí, de hecho, bueno, entonces ya a partir del 21, del año 20, se duplican las plazas, ¿no? Obviamente por necesidad de pandemia, se dan cuenta de que pues, no hay médicos, ¿no? Y mucho menos no hay médicos especialistas. Entonces, la iniciativa esta es que pues, necesitamos más especialistas, porque realmente, pues, si no llega esta pandemia, pues, seguiríamos teniendo 8,000 especialistas por año. Y bueno, y ni siquiera son 8,000, porque yo creo que fácil la mitad renuncia, ¿no? Por esto que hemos platicado, ¿no? O sea, de que pues, no aguantan vara, ¿no? O por otras cuestiones, ¿no? Entonces, pone tú que antes de esos 8,000, pues salían 4,000, ¿no? Si bien nos iba. Entonces, ahorita, pues se duplicaron las plazas, creo que sí se quedó como en 17, 18,000 estados en el año, en el 21 y en el 22, ¿no? En este que inicia. Entonces, pues así es como el camino que tiene que llevar un médico, ¿no? Para poder lograr especializarse, ¿no? Y una Y especialidad base, porque aparte hay alta especialidad, ¿no? Una de ya, las
una de las situaciones por las que yo, por ejemplo, decidí no presentar nunca, aparte del miedo, pues es porque, bueno, digamos que lo presento desde el año pasado, ¿no? Que tenía yo 30 años hace un año. Entonces me ponía a pensar, y de hecho lo comentaba con Víctor, si yo meto para cirugía, por ejemplo, anestesia, que es el de los que tienen menos años, que son 3 años, es aventarte casi, casi otra licenciatura, ¿sabes? Y eso para nada más tener la base de una especialidad. Por ejemplo, quieres ser anestesiólogo. Ok, ya eres anestesiólogo, 3 años, ¿no? Entonces estaría yo terminando a los 33. Recibo cédula a los 34 y ya puedo empezar a ejercer para empezar a levantarme económicamente, porque aparte también viene esta parte de que, pues, ¿qué onda con mi vida, no? ¿Qué onda con el resto de Laura, ¿no? Porque yo igual llegué a esa conclusión, ¿no? A mí no me define el ser médico, yo ya era alguien antes de empezar a hacer medicina, ¿no? Y siento que hay mucha gente muy clavada con el hecho de que yo, si no logro ser el cirujano de la uña del dedo derecho, de no sé qué, no soy nadie, ¿no? Entonces, eso también es algo complicado. Entonces, digamos, terminas la carrera 7 años, 3 más de especializarte en solo anestesia más, no, pues ahora quiero hacer neuro, ¿no? Son otros 2 años y además quiero hacer riñón, otros 2 años y además quiero hacer esto. Entonces, sí, toda la vida vas a estar estudiando, pero ¿cuándo vas a hacer tu vida? ¿Cuándo vas a tener lana? ¿Cuándo vas a hacer tu familia? ¿Cuándo vas a ser productivo, no? Entonces, a mí se me complicó como que ese tema. Yo ahí tuve como, aparte de que mis situaciones mentales de que no creo que aguante yo una residencia o un maltrato más bien de la residencia, ¿sabes? Y tampoco nos explican que podemos hacer más cosas, desde ser médicos generales hasta tener otro tipo de posgrados, ¿no? Este, siempre tienes que ser especialista, siempre te están preparando para que pases el ENARM, siempre es como, vamos a ver pediatría, que es el área de los niños. Y esto es importante no por el paciente, sino porque tienes que pasar ese examen. Entonces, a final de cuentas, no estamos preparando tampoco bien a los generales, porque todos tienen que aspirar a hacer lo máximo, ¿no? Y no nos dicen que hay diplomados, que hay administración de hospitales, que hay puestos políticos, que hay eh, investigación, que hay, ¿cómo se llama esto? Divulgación, ¿no? No te dicen que además de todo eso, tú eres una persona que tiene vida, que tiene que tener proyectos, que tiene que tener planes, ¿no? Entonces, también como que está ahí fallando que nos digan que no es todo en la vida de un médico la residencia y que eh, o sea, felicito muchísimo a Andrés por haber logrado lo que logró, que ya va a empezar en poco tiempo su especialidad y que lo disfrute mucho o sea, que no me lo maltraten mucho, pero sí, o sea, pero lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasó con los otros, no sé, 40,000 aspirantes? ¿Qué van a hacer, no? O sea, entre que si se suicidan porque no pasó, porque sí ha pasado, ¿no? Que si no pasan el examen a la primera, segunda, tercera, lo que sea, existe aquí esta palabra, ¿no? También le comentaba, por ejemplo, a Víctor que uh, incluso se cataloga por especialidades, el índice de suicidio, ¿no? Que hace unos 5 o 7 años anestesiología estaba en los primeros lugares y actualmente está oftalmología, por ejemplo. Ajá, ¿no? Sí, psiquiatría también estaba como en esos lugares, ¿no? O por ejemplo, los más alcohólicos o drogadictos, cirugía, trauma, anestesio, que aparte tienen la facilidad de conseguir, ¿no? Entonces, pero fueron disminuyendo, ¿no? Fueron disminuyendo estas cifras y ahora ya han invertido ahí. Entonces, hasta chistes hay, ¿no? Como de pirujano, ¿no? Que es bien borracho y no sé qué ajá, ¿no? Que el anestesiólogo con que sepa hacer cafecito y poner música ya la armó, ¿no? O sea, cositas así, o sea, pero sí es una situación que hace que uno piense, ¿no? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está lo que quiero hacer o sea, mis otros proyectos, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer, ¿no? Como seguir viajando ay, seguir, ¿no? Como si hubiera empezado, pero bueno, empezar a viajar y esas cosas, ¿no? A lo mejor si decido que están mis planes casarme, tener una familia, ¿cuándo le dedicas tiempo a tus hijos? Yo conocí a una doctora que por tener un trabajo
dejó a los hijos creciendo en una ciudad y ella se fue a trabajar a otra y entonces, o sea, como que de repente se comunicaba con sus hijos y así. Digo, está padre, ¿no? Cada quien, pero pues como que si yo decidiera tener hijos, como que esa no es mi visión, ¿no? Como, ay, me van a ver cada tercer día o cada cuarto día si es que no me guardan y así, ¿no? Entonces, si la residencia es volver a estudiar, o sea, volver a estudiar durante 4 años un solo tema, o sea, un solo tema del área, ¿no? Me refiero. Si haces anestesio, pues tienes que saber todo lo que involucra ser un anestesiólogo. Si haces cirugía, todo lo que involucra cirugía. Pero como son temas tan amplios en cada área, se llevan hasta 4 o 3 años. Entonces, a mí me parece un poquito ilógico, ¿no? Como perder toda tu vida ahí, no sé. Sí, es complicado, es que como bien dices, desde que llegas a la carrera, lo único que importa es que logres ser especialista, pues te metes ese pedo, ¿no? O sea, muy cabrón, ¿no? Y la realidad también es que también hay poca oportunidad, o bueno, sí, hay trabajo como para médicos generales, pero es poco, ¿no? Y la verdad es que también es mal pagado, ¿no? O sea, también el trabajo es muy mal pagado, ¿no? Entonces, digo, involucra muchas cosas, incluso el hecho de que pues, no haya tanta infraestructura, ¿no? O sea, pues debes más hospitales, ¿no? Para que incluso puedas meter a lo mejor esos otros 40,000 güeyes que no entraron. Miren, pues hay chamba acá, ¿no? Miren, a ganar acá, ¿no? Y la realidad es que sí, pues hay poco trabajo y el que hay también es mal pagado, ¿no? O sea, incluso lo mencionan ahí en el documental de Racista Residente, y es una realidad. Eh, el hecho de poder entrar a una especial médica, pues sí te abre un panorama para poder ganar un poquito más de dinero, ¿eh? Porque tampoco es así como que ya es anestesiólogo y ya, ¿no? O sea, a ganar varo pues, por muchas cuestiones, ¿no? Pues hay que ir a competir con más bandas, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Tiene que ver también porque pues, nuestro sistema de salud a nivel de infraestructura, pues está muy precario, ¿no? O sea, necesitamos más hospitales, ¿no? También esta pandemia, pues nos demostró eso, ¿no? De que, pues los pocos que hay, Claro. pues no jalaron, no aguantaron el chingadazo y aparte de que pues, también hay desabasto de muchas cosas, ¿no? O, por ejemplo, en los lugares muy lejanos, en la sierra, en provincia, a mí me tocó estar trabajando en pandemia y de hecho por eso tuve trabajo, por la pandemia, ¿no? Como general. Entonces también es algo medio cruel porque el paciente COVID es un paciente crítico, es un paciente que debe ser visto por un especialista, ya sea un anestesiólogo con especialidad, o sea, con otra alta especialidad en terapia intensiva, o también puede derivar el internista, pero que ya hizo otra especialidad, o puede derivar ayúdame doc, el anestesio, el internista, el urgenciólogo. Cualquiera de ellos puede irse a intensiva y de ahí tratar al paciente crítico. Y lo estuvimos viendo generales y lo siguen viendo generales. Entonces, sí hace falta, o sea, COVID es una enfermedad crítica. El COVID, el paciente internado en COVID es crítico. ¿Por qué lo estuvimos viendo los generales? O sea, Sí, porque con no qué había quien. confianza? Exactamente. Sí, yo, digamos, viendo el documental me queda claro que, digamos, la mano de obra, por llamarle de esa manera, sí es necesaria, ¿no? No obstante, no hay los recursos para pagarles de manera digna a los médicos. A mí me parece muy interesante lo que acaban de comentar desde que entras a la carrera te meten esta idea de tienes que ser especialista, ¿no? O sea, para eso estás esperando este gran momento y qué interesante lo que comentaste, Laura, de yo quiero tener una vida más allá de esto, ¿no? Yo quiero comentar que Andrés, digamos, quienes lo conocemos de cerca, pues la verdad a mí me sorprendió mucho porque yo nunca lo vi siendo una persona oscura, ¿no? Sí lo veías cansado del tipo, pues que se quedaba dormido, ¿no? En las reuniones y demás, pero creo que de manera consciente no quisiste renunciar a tu vida fuera de ser médico y creo que se nota y demás pues en casi todo, incluso en tenernos por amigos, ¿no? Y no decir, no, pues yo ya estoy por encima de estos güeyes o lo que sea. Eh, y la pregunta es, ¿tú cómo lo vives en este punto? E incluso, por ejemplo, porque digo, no vamos a decir nombres ni nada, pero la clínica a la que vas es una de las mencionadas, ¿no? En estas problemáticas. Entonces, ¿cómo vives la expectativa, pues, de la experiencia? Sí, es difícil, ¿no? Ustedes me conocen, yo la neta siempre he sido muy relajado, ¿no? O sea, la neta,
yo jamás me he sentido así, médico en el sentido de que, o sea, obviamente soy médico, ¿no? Pero jamás me he sentido así como, soy más que ustedes, ¿no? O sea, no, a mí se me vale madre, jamás, o sea, jamás yo voy por la vida, de gorrita, de shorts, ¿no? O sea, tranquilo, ¿no? Entonces, pues, no me queda otra ganas más así resignado, ¿no? O sea, la neta, o sea, porque no puedo hacer nada, ¿no? O sea, la neta es, porque aquí pasa una situación, ¿no? O sea, o te aguantas o no te enseñamos, ¿no? Entonces, te fuiste a quejar, güey, a ver quién te enseña, güey. Entonces, pues bueno, pues uno va con, pues así, esperanzada a ver qué pasa, ¿no? O sea, mi pedo, te tienes que entregar eso, ¿no? Pero yo sí soy muy consciente, güey, de que pues, yo no voy a ser así, ¿no? O sea, la neta no puedo, o sea, yo jamás he podido tratar mal a alguien, ¿no? O sea, la neta, ¿no? O sea, yo no puedo ni alzarle la voz a alguien, ¿no? O sea, me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy consciente de que pues, te va a tocar una chinga porque así es, porque desgraciadamente así está el sistema, pero pues consciente de que, pues, ni pedo, güey, tú vas a hacer un R2, un R3 en algún momento, entonces, pues, como bien dices, Laura, de ti depende el cambio, ¿no? O sea, así tiene que ser, pero pues sí soy muy consciente de que este año, pues, me va a tocar de todo, ¿no? O sea, tanto experiencias muy chingonas como cosas muy traumáticas, ¿no? Tal vez, pues, ni pedo, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues sí les tengo que decir que hay que aguantar vara, ¿no? O sea, a mí me toca ahorita aguantar vara, ¿sí? Porque depende de mi formación, ¿no? O sea, depende de aprender. Entonces, yo estoy muy consciente de que estos 3 años no van a cambiar, ¿no? O sea, la neta no van a cambiar mi forma de ser, porque si en 7 no pudieron, pues en 3 tampoco, ¿no? O sea, la neta no. Y pues yo, o sea, yo conviví con personas que sí, la neta, que quieran estudiar, sentían otro pedo, ¿no? Porque también pues, son hijos de médicos, ¿no? O sea, ay, mi papá es cardiólogo, mi papá es endocrinólogo, ¿no? Entonces, pues traen todo este pinche chip desde que nacieron, güey, ¿no? Entonces, o sea, güeyes que ganan así super corbatita, un chingo de plumitas, ¿no? O sea, así con todo el pinche outfit de médico, ¿no? Entonces, pues he aprendido a ver eso. La neta es algo que a mí nunca me ha afectado, ¿no? O sea, o no sé, güey, no sé. Yo digo que no, ustedes sí me topan. Es Pero, como, o como sea, los que nunca, los memes y las bromas de los que nunca se quitan la bata, que por culpa de ellos todos somos iguales, ¿no? Sí son. Sí somos, ¿no? Sí, pues no, o sea, hay que vivir. Yo me acuerdo que teníamos como que esta crisis, una amiga y yo, también general, que tampoco ha decidido hacer especialidad, o más bien hemos decidido no hacer examen. Ella, por ejemplo, se va por la belleza, ella un curso de medicina estética y pues ya es lo que ahorita también te va a dar un buen de lana. Digo, sí es como lo que buscas, ¿no? Como salir de adelante y esas cosas. Y nos decíamos, ¿no? Casi casi llorando en las guardias de COVID, es que, ¿qué hago? ¿Cómo muevo un aparato que se entrenan durante 2, 3 años, el ventilador, ¿no? Para moverlo. ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué hago? No sé ni siquiera qué onda, ¿no? Entonces, pues ahí nos tomamos las manos y decíamos, tranquila, mira, tal vez no somos médicos no especialistas soy de en nuevo. paciente crítico, pero tratamos bien al paciente, ¿sabes? Y aunque sea tomándole la mano y despidiéndolo, decirle, aquí estás con alguien que te está apoyando, ni modo, les toca morir a algunos lejos de casa, lejos de su familia, pero tienes a un ser humano cerca de ti. Entonces, ya sé que muchos médicos que vean esto van a decir, es que eso no le sirve al paciente, tienes que salvarle la vida, ¿no? O sea, ¿para qué te metes en algo? Y ya, o sea, ya te escucho todas las voces, ¿no? Pero creo que esa parte de no perder la humanidad, de decir, bueno, pues ni modo, o sea, me tocó a mí estar aquí, tengo la necesidad de trabajar porque tengo mis gastos y tengo el derecho, ¿no? A tener un sueldo digno y pues me dieron el contrato, ¿no? O sea, el especialista no lo quiso tomar hasta la sierra, pues me vengo yo, pues ni modo, ¿no? O sea, yo lo tomé y pues ahí está, ¿no? Y le comentaba a Víctor, pues ni modo, te vas a tener que poner a estudiar temas a los que, como decía, pasan 3 años para que lo sepan utilizar, ¿no? El ventilador es el mejor amigo del anestesiólogo, ¿no? Es algo que utiliza el paciente crítico, el urgenciólogo, el internista, y ellos pasan 3, 4 años haciendo eso para poder manejar este tipo de situaciones, pero pues a mí me tocó, lo tomé y dije, bueno, a estudiar en una semana lo que en 3 años se tiene que aprender algo, ¿no? Y digo, sí había especialistas de que
oye, mira a mi paciente cómo está, ¿qué le hago, no? Y ya te iba diciendo, muévele este botón, hazle aquí, hazle acá, y bueno, pues ya tratamos de trabajar en equipo, pero sí es algo como que me parece injusto, ¿no? Que si mi familiar o cuando mis familiares estuvieron ahí, saber quién los trató o quién por lo menos les dijo una palabra de aliento, les sostuvo la mano o algo, ¿no? Ujú. Yo. Vic, dale. Ahorita que Laura estaba hablando de esto, hace unos semestres llevé un seminario de bioética y la profesora lo jaló hacia la parte precisamente médica, ¿no? Entonces dijo, como la bioética es muy amplia, entonces no vamos a abarcar los perritos, no vamos a hablar la relación con la naturaleza, vamos a jalar hacia la medicina, ¿no? Y fue muy interesante porque justamente este lado humano del que habla Laura, que es como que eso no sirve porque lo que sirve es salvar, eh, leía pues, unas lecturas de este recorrido histórico del médico, en donde precisamente en un primer momento, cuando surge esto ya como ciencia, por así decirlo, en el sentido más viejo de la palabra, eh, el médico era parte de la comunidad, ¿no? Y el médico era amigo de la familia, ¿no? Estamos hablando de Grecia, ¿no? O sea, de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, el que podía ser llamado médico actual, bueno, formaba parte de la comunidad. Antes de ser el médico, de ser el médico, era el amigo de la familia, los conocía los hábitos, conocía las familias, o sea, formaba parte del grupo, ¿no? No lo habían sustraído todavía con el de tú eres, o sea, con esta cuestión, tú eres el mejor, tú eres el más vergas. Entonces, decía, el trato era muy diferente, ¿no? Porque a partir de la cercanía precisamente con los que posteriormente eran sus pacientes, sabía qué era lo que tenían, ¿no? Porque había un proceso de acompañamiento muy cabrón, ¿no? O sea, pero digo, estamos hablando de hace 2500 años, ¿no? Pero es como interesante porque este autor, igual, bueno, yo creo que lo conocen, Arnoldo Krauss, ¿no? Creo que es médico y filósofo, ¿no? Arnoldo Krauss precisamente hablaba de esto, ¿no? De sí, o sea, sí ha avanzado mucho la tecnología y demás, pero no hay que olvidarnos de cuáles son las bases de la medicina. Y la base de la medicina es el acompañamiento, ¿no? Más allá de la exaltación y todo eso, el médico tiene que acompañar. Si bien es cierto, o sea, imagínense, o sea, viven o más bien trabajan en zonas diferentes a donde habitan, ¿no? A donde hacen su vida, entonces pues tú no conoces al paciente, ¿no? Y aparte ni la intención hay de conocerlo, ¿no? Porque, o sea, y los digo desde el caso de mi mamá, ¿no? Mi mamá en este largo proceso de que si se hacía o no la cirugía, iba y lo atendía uno, y después iba y ya estaba otro, y después iba y ya estaba otro, y después eran como los chavos del doctor que estaba haciendo pendejos, iba a dar la vuelta. Entonces, desde ahí era el proceso o sea, mi mamá decía, dice, cada que voy tengo que contarles todo otra vez, porque nadie me está siguiendo, nadie conoce mi caso. Dice, no tengo como mi médico al que yo le puedo decir, pasa esto y resulta que esto, y el médico ya conoce, pues es la señora de artritis en la rodilla que puede pasar eso. Dice, no, cada que llego tengo que contarlo, uno me dice una cosa, el otro me dice otra, dice, entonces ya no sé ni qué onda, ¿no? Y yo entiendo la parte complicada, ¿no? O sea, y no es ni que el médico se quiera ir, es parte del sistema de distribución también, ¿no? Pero pasa precisamente esto. Y decía, pues hay que darnos cuenta, igual regresando a Arnoldo Krauss, decía, hay que darnos cuenta de que quienes están frente a nosotros, quienes están frente a los médicos son personas, no son pacientes. Primero son personas, luego son nuestro paciente. Dice, entonces, eso que se ha ido olvidando con el paso de la medicina, con este prestigio que gana también la medicina, que ya no necesitas conocer al paciente, es el número de expediente, ¿no? O sea, ya no hay nombre, no hay rostro, no hay nada que te conmueva, así, pues a mí me vale madre esa señora que ya no puede ni caminar, pues, yo ni la topo, ¿no? O sea, yo topo un número de expediente, medio veo que tiene, ¿qué cree? Que no se va a poder hacer nada, ya vaya a hacer estudios y la chingada, ¿no? O sea, y es parte del proceso, que yo creo que sí es de la formación de médicos, no puedo decir deshumanización, porque ya cuando estuvo por acá Dani y Pau ya me hacen cuestionarme mucho esta de que lo humano es lo chido, ¿no? ¿Qué tal que Pero este proceso de distanciamiento, ¿no? De distanciamiento con respecto al otro, ¿no? En esa negación del otro, ese distanciamiento con respecto al otro, creo que es parte fundamental de la formación, ¿no?
y te lo dicen hasta como maestro, no te metas con los alumnos, tú solamente eres su profesor, o sea, chale, ¿no? O sea, pero tienen un rostro, o sea, me cuentan sus problemas, pasa esto, no puedo ser solamente su maestro y cruzando la puerta aquí me vale madre lo que me digas, no, igual el médico no tendría por qué ser así, no vas a ser compa, claro que no vas a ser compa, pero, o sea, la relación es más profunda, y creo que eso es parte de los procesos de especialización de cualquier profesión, ¿no? De tú ni te claves, no solamente son esto, no, es que no son eso nada más, o sea, son otro que tiene un montón de cosas que lo rodean, que tiene su subjetividad, que tiene sus emociones, que tiene, o sea, y no puedes decir, es el número de paz, el número de expediente, y ya ching su madre, me vale madre, ¿no? O sea, creo que no va por ahí, y creo que eso sí es fomentado, ¿no? Entonces, eso era como, y eso me sonó mucho ahorita que escuché hablar a Laura, y ya acabo. Y es que está bien cabrón, güey, porque, o sea, imagínate, todos estos pinches loquitos, bueno, no sé si viste los videos, ¿no? O sea, son los mismos que te dan clases, güey, ¿no? Entonces, Sí. pues entonces, pues, entras con esa pinche visión, ¿no? O sea, si mi maestro me está diciendo que así es el pedo, güey, pues imagínate, ¿no? Y sí es cierto, o sea, también que se ha burguesado mucho este pedo de la medicina, ¿no? O sea, ay, eres médico, es por el varo, ¿eh? O sea, tienes que ir por el varo y el varo y el varo. Incluso ahí mismo te van diciendo, acuérdense que esto es lo público y ahí está lo privado, ¿eh? Porque lo privado es lo que te deja varo, güey. ¿No? O sea, eso también te lo meten. Entonces, sí es cierto, acá está el güey de la cama tal, la chingada, no puedo hacer nada. Pues ya me voy, ¿eh? Porque yo me voy a la priva, ahí sí es donde deja varo, ¿no? O sea, sí es un tema muy, muy complicado, ¿no? Todo este tema que dice que se ha perdido, pues sí, desgraciadamente sí se ha perdido. Digo, no es justificación, pero también tiene mucho que ver por bueno, también la infraestructura, ¿no? O sea, imagínate, digo, que yo nunca he justificado el maltrato a un paciente, pero hay médicos que, por ejemplo, los médicos familiares, ¿no? Están ahí en su unidad de medicina familiar y de repente, hola, tienen que ver 50 pacientes, ¿no? Y ese no es el problema, ¿no? El problema es que les dan 10 minutos, creo, máximo 15 minutos para poder ver un paciente, ¿no? Pues qué chingados haces en 15 minutos, ¿no? O sea, ni siquiera puedes valorarlo, no puedes explorarlo, No, no puedes conocer a tu paciente. como decía Víctor, no le puedes preguntar todos sus hábitos y tratar de conocer en 15 minutitos lo más que puedas de sus antecedentes, ¿no? De qué lo llevó a perder este proceso de salud, ¿no? Claro, sí, o sea, entonces, digo, no es justificación, ¿no? O sea, Sí, ¿no? pero sí, pues tienen que entender, digo, por los güeyes que tienen que ver 50 pacientes en 15 minutos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen, güey? O sea, pues no, digo, realmente pues no hacen nada, o sea, incluso, los pobres médicos familiares pues tienen la peor fama de todos, ¿no? De que son súper malos y la chingada, ¿no? Entonces, pues sí, güey, pues, desgraciadamente esos güeyes pues nada les da chance de hacer una receta, ¿no? O sea, tú vas con él, oye, es que me duele eso, ¿no? A veces ni te revisan, ¿no? Ah, sí, sí, pues tomes eso y a chingar a su madre, ¿no? Que sigue, ¿no? Y es que Sí, le comentaba a Víctor también hace unos días que platicábamos que tal parece que el sistema hace que aprendas que un papel es más importante que un paciente, que una persona, ¿sabes? Porque ahí te dicen, bueno, a ver, la cagaste, se te murió el paciente, busca la forma de que no te metan a la cárcel con tu papel. Entonces, no importa lo que hayas hecho con el paciente, importa lo que diga el papel, porque todos lo van a sustentar. Y entonces ahí es como, llévate bien con la enfermera para que no ponga que la cagaste, ¿no? Que sí se pasó la dosis, o sea, también son cosas que no quería decir, pero que da miedito, pero sabes que sí pasa, o sea, sí pasa porque de repente te dicen, tú ponle ahí que le hiciste todo, que la revisaste, que cuando la viste esto, y que dice así, y que le hiciste, y que, o sea, por ejemplo, en primer nivel, que también me tocó a mí trabajar, no somos especialistas, somos generales, pero es lo mismo, es las clínicas, centros de salud, donde tienes un expediente de este tamaño y es la primera vez que llega la paciente, ¿no? Porque tienes que hacer historia clínica, que es un documento que más o menos te dice los antecedentes, que a veces ni está bien llenado. Tienes que hacer, como es preventivo, tienes que hacer que si tienes síntomas, por ejemplo, hombres mayores de tantos años de próstata, que si son de tal edad, que si viven violencia, y si sí viven, una vez me tocó hacer un cuestionario y una chica me dijo que sí vivía violencia, entonces salió positivo. Dije, no, pues a ver, vamos a ver qué hay que hacer. Entonces le fui a preguntar a mi superior, oiga, doctora, fíjese que me salió positivo
positiva, ¿qué tengo que hacer? No, doctora, póngale negativo, dígale a la señora que cuando quiera venir a platicar, echamos cafecito, lo que sea, como consulta, pero no, porque es una de trámites que hay que hacer a la jurisdicción y que no sé qué, que no sé cuándo. Yo sé, pero entonces, ¿cuándo vamos a tratar la violencia contra la mujer? O sea, ¿qué onda? También tenemos que hacer, ¿no? Digo, yo no soy psicóloga, a lo mejor yo la puedo referir y le digo, bueno, te van a ofrecer este servicio en tal lugar, ve a tomarlo, ¿no? Entonces es como, no, porque eso es una de papelería y si tú no le pones que le hiciste, que le dijiste, que le no sé qué, que todo esto, no te la van a aceptar y va a regresar y se va a hartar y como de por sí ya está violentada en su casa, pues es peor y así. No, dile que no, dile que no, que platique bien con su marido, que no sé, o sea, quién sabe qué tantas tonterías me dijo, pero ahí está prohibido hacer ese papelito, ¿no? Entonces, siempre los papeles son mucho más importantes que el paciente. Entonces, yo no tengo tiempo de revisarte la garganta aunque te duela, yo no tengo tiempo de revisarte el pulmón aunque parezca que es una neumonía, yo no tengo tiempo de revisarte el abdomen porque aunque te duela muchísimo tengas ahí una diarrea horrible, no tengo tiempo porque me pueden meter a la cárcel y yo tengo que hacer bien un papel. Entonces, yo también pienso que pasamos por un proceso de despersonalización. A mí me pasa, ¿no? Y muchos en el internado sí me dicen que me clavo mucho con mis pacientes, ¿no? Porque de repente se moría un paciente y yo soy la que se pone a llorar ahí, se va a la residencia un rato, a la mitera, a llorar, y ya sale a seguir haciendo sus trabajos, ¿no? Entonces, como que también tienes que luchar con eso de, sí, estar con tu paciente, pero no te claves porque entonces te afecta a ti, ¿no? Entonces, ya no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué hacer. Entonces, son varios temas, varios temas que te dicen que tienes que hacer y que esto, y que esto, y que esto, y al final de cuentas, el otro ser humano, la otra persona a la que confía en ti, ya no importa. Ya no, o sea, tu principal objetivo que era ayudar a la gente no se está cumpliendo porque pues el sistema es el que está tratando al paciente, no tú como ser humano. Tú solo eres el empleado, tienes un horario que te depositan tu sueldo y mejor me voy a la priva a sacarle lana a los que sí quieren vivir. Los que pueden, sin Exacto. pagarlo. No, o sea, porque, exactamente, o sea, los que pueden, pero realmente dicen, es que él sí quiere vivir porque sí hace un esfuerzo, ¿no? Hay historias, ¿no? De que tuvieron que vender su terrenito para que pudieran pagar su cirugía, ¿no? Entonces, sí, son cosas medio raras, medio raras. Y ahorita a mí me surgió una duda. Digamos, para la residencia también está la especialidad de pediatría, porque, digamos, ahí me surgió la duda, ¿no? A lo mejor como, pues nosotros como adultos decimos, pues está encabronado o tiene algo el residente que me está atendiendo, ¿no? Imputado, no sé. Pero los morros, o sea, es así como que, oye, güey, pues, no sé, me Sí, surgió Sí, como son los esa pediatras, duda. sí, los pediatras. Pero pues igual, güey, o sea, en algún punto a lo mejor, o sea, ¿te refieres de que también tratan mal a los morros o cómo? Y sí, o sea, de que de todo lo que sufren y terminan así como encabronados, a lo mejor en el día. Pues, a lo mejor no se ve, pero, o sea, tan directo, pero pues sí, no falta el loquito que se pueda ir desquitar ahí también. sí pasa, sí hay doctores que maltratan mucho a los niños, de repente es como que obviamente se sienten mal y ellos no saben decirte qué es lo que sienten, cómo lo sienten, y te van a describir toda su vida o molestia, ellos solo van a llorar y llorar y llorar, ¿no? Entonces de repente sí ha pasado, a mí sí me tocó ver a una doctora medio rara, ¿no? Que hasta le gritaba, ya cállate, necesito no sé qué, así de, no se supone que hasta comparan, ¿no? A los pediatras con los veterinarios, porque, o sea, es que el animalito tampoco le va a decir al veterinario qué siente y cómo lo siente, ¿no? Es como tratar de ahí adivinarle. Y el pediatra, pues tampoco se comunica tan eficazmente con el niñito como con el adulto. Uh-huh. Sí. Y ni ganas. A mí me suena que esta es como es una de las expresiones más crudas del punto al que hemos llegado en términos de, pues, el momento histórico que nos tocó con la pauperización de todos los servicios públicos y que quizá suene muy rebuscado, pero pues al final es consecuencia del neoliberalismo, pero incluso no como la concepción de esta lucha política actual en la que dicen, pues cuando el periodo neoliberal, no, el neoliberalismo continúa, ¿no? O sea, es la diferencia entre lo discursivo y entre los hechos. O sea, el neoliberalismo y todas sus prácticas continúan. Y a mí, o sea, escuchándolos me suena como
es que al final es la ley de la selva en su máxima expresión, ¿no? Es como el más fuerte va a sobrevivir, o sea, va a sobrevivir maltrato, pero además no es nada más el maltrato. Yo incluso si ustedes me preguntan, digo, y miren que me he vuelto bastante sensible con el maltrato de superiores, sobre todo cuando no es remunerado, ¿no? Como que justo esto de las jerarquías que pueden hablarte como quién y demás, yo pienso como, pues si no es remunerado, ni siquiera entiendo por qué está ocurriendo, ¿no? Cada vez me cuesta más trabajo, pero pasa. Por ejemplo, en espacios como la academia, de repente pasa, porque así pues se fue heredando el uso y se concibe como quien aguante este maltrato, pues eventualmente podrá llegar a esos espacios, pero es eventualmente hay lugares en los que están hablando de décadas, ¿no? En 10, 20 años, pues ya podrá darse su lugar y además la invitación es, como mencionó Víctor, pues a distanciarte de todo lo humano, ¿no? En tu relación con los alumnos. Y la invitación estructural es haz puntos, o sea, preocúpate por llenar, ¿no? El papelito, por llenar el currículum, porque esto ocurra. No lo demerito, tiene una lógica, o sea, por algo se hizo así en algunos espacios, pero creo que pues justo como decía Víctor, está conflictivo esto de deshumanizado, pero se ha despersonalizado, comentaba Laura, y bueno, cualquiera que sea el término correcto, sin duda uno empieza a notar la distancia entre tus expectativas de joven, ¿no? O sea, todo esto de los memes de Homero Simpson, ¿no? De cuando era joven y cuando ya es viejo y demás. O sea, uno en algún punto empiezas a notar por qué ocurre todo eso, ¿no? Tú piensas como, no, es que yo no tengo por qué ser así, pues, ¿por qué tendría que ocurrir así? Y en algún punto empiezas a entender el por qué. Y a mí la medicina siempre me ha sonado como, porque incluso a mí me tocó en el plano familiar escuchar esta frase de, no, ya viste cuánto nos cobró, hablando de un especialista en consulta privada, ¿no? No, pues que se llevó, la verdad no sé cuánto cobran actualmente, pero pues hay unos, me imagino, que hasta rozan los 2,000 pesos por consulta, ¿no? O sea que, y de repente si haces cálculos de, oye, ¿cuántos verá al día, no? Porque además a mí eso sí me tocó una vez en el caso de una clínica, dermatológica, observar la dinámica de, la doctora está contigo 10 minutos, ¿no? Pero mientras se metió, pues no sé si es enfermero o enfermera, no sé si lo son, pero sus asistentes a hacer toda la chamba de ahí, ya se pasó a otro consultorio, entonces realmente llegas a concluir que en media hora vio a 4 personas al mismo tiempo o algo parecido, ¿no? En el marco de la clínica. Si te pones a hacer cuentas de cuánto dinero es muchísimo. Y el comentario que yo llegué a escuchar en mi familia fue como de, pero se lo trabajaron, ¿eh? O sea, se lo estudiaron. Quiero decir, eso que te están cobrando, se lo estudiaron. Entonces a mí eso me suena porque ahora si lo junto con el maltrato que se puede vivir haciendo la especialidad y demás, es como, bueno, es que pasaron por el infierno para poder llegar a cobrar lo que cobran. Eh, y eso pues sin duda me suena mal porque es como justo, pareciera que la gran justificación para el maltrato cotidiano es el dinero, ¿no? Y que la gran finalidad de la medicina en la actualidad, y a eso me refiero con pues, en el liberalismo está más actual que nunca y está en todos nosotros, es el dinero, ¿no? Es el ingreso, es lograr un ingreso y ya no es el paciente y ya no es el avance de la medicina y eso pues lo trasladamos a todos los aspectos de la sociedad. Entonces, esto que estamos comentando quizá parece ocioso, pero me gusta mucho cómo se está platicando, porque es justo dejar de naturalizar este tipo de violencia que ya habíamos platicado del lado del paciente, pero esta vez del lado del médico, porque es estructural y redunda, ¿no? O sea, el trato que van a dar estas personas. Yo pienso en estos videos que nos mandó Andy, me quedé pensándolo. Yo sé lo que es desvelarse, pero sé lo que es desvelarse una noche, ¿no? O sea, y no sabría, de verdad no lo sé, lo que es andar 36 horas trabajando en un turno. Y esto que comentaban de los que de repente se castigan, de los que castigan a sus residentes, ¿no? Y así ya no existen las guardias por castigo, pero digo que había necesidad de que te quedaras y así te puedo tener sin regresar a tu casa una semana, un mes. Eso me parece tremendo, ¿no? Y creo que nadie que haya querido estudiar medicina se inscribió en un régimen militar, que tampoco lo justifico, pero ya es un rubro que nos rebasa, ¿no? Ninguno de nosotros entiende bien cuál es la lógica de militar como tal, desde dentro, pero desde como profesionistas creo que pocos entraron con esa idea, ¿no? Del trato, y quizá muchos se puedan terminar volviendo villanos, ¿no? En términos del trato con los pacientes y demás, casi me parece inevitable. O sea, ¿cómo tú vas a tratar a un paciente después de ese maltrato estructural?
porque además cabe decir que de repente decimos como lo del ingreso no lo dimensionamos, pero yo pensaba en esto, ¿qué son 13,000 pesos? Algo así decían en el video, ¿no? Y tú puedes decir, es poco o es mucho en comparación con el resto de la población, pero con esos turnos realmente, o sea, están regalando pues su tiempo, ¿no? De trabajo, en términos de todo eso no te lo están pagando como horas extra y demás, ¿no? Que es lo que cualquier trabajador con derechos cobraría. Entonces, creo que eso es lo que oculta este sistema de especialidades que, claro, es necesario y demás, pero lo que oculta es que está formando especialistas que en algún punto se van a olvidar de su propia, si se olvidan de su propia humanidad, decía uno de los videos, ¿no? En algún punto dejan de hacer ejercicio, dejan de convivir con su familia, en algún punto parece que lo único que importa es la especialidad, y si en la especialidad hay un maltrato sistemático, pues esto puede llevar a la depresión, los suicidios, los casos de suicidio que ha habido, pero también puede llevar a, bueno, en algún punto yo comienzo a ser una máquina, ¿no? Este conflicto que dices, Laura, que tienes, me parece interesante, o sea, pues sí, en algún punto es como yo no puedo sentir por esto, ya estoy bastante deprimido por mi propia situación como para preocuparme por quien tengo enfrente, y eso se va volviendo una cadenita ahí de maltrato, supongo, ¿no? Puede derivar en una cadena de maltrato. Sí, ahí, por ejemplo, yo tuve una experiencia que más o menos les comenté la vez pasada pues, con lo de mi operación, y sí, o sea, era como dicen, ¿no? Tenías que ir y ir al médico familiar, que te valorara, y de ahí ir a hacerte los estudios, y los de los estudios también estaban emputadísimos, porque, pues, me imagino que así los trataban, y de ahí, hacerte más análisis, radiografías, que te den, tratamiento para las radiografías, porque tenías que limpiarte el estómago, y todos emputados, como que te aventaban la hoja, era así como que: "Ya vete, güey, ¿quién sigue?", ¿no? Y y pues, güey, al final, digo, lo mío no era grave, ¿no? Pero, pues sí, o sea, imagínate a alguien que atiendes a alguien con algo grave, después de 36 horas, a lo mejor te dicen: "¿Sabes qué? Pues te toca cirugía, mano, ¿cómo ves?". Yo, por ejemplo, cuando me operaron, a mí me me tuvieron que meter la aguja en el en la columna para anestesiarme. Y fue justamente un residente. Yo dije: "No mames, si se le va esa madre, te deja paralítico", güey. O sea, yo estaba bien asustado, güey. Neta, me decía: "No te muevas, güey, no te muevas". Y yo: "Se me pasa, güey". O sea, por suerte no pasó, ¿no? Pero, pues, justamente yo no sabía a lo mejor si venía de un turno de 36 horas o no sé. O sea, no sé. Está cabrón. Sí, es cagado porque hasta muchos dicen, como tus maestros, tus residentes, ¿no? O sea, aquí te vienes a cagarla, tú no te preocupes, ¿no? Pues verga, güey, pues no mames, pues, ¿cómo, güey? Pues si veo personas, ¿no? No veo pinches costales, ¿no? O sea, sí, es una triste realidad, güey. O sea, es una cosa muy, muy culera, güey. Y lo peor de todo es que luego pasa que llevas, ¿no? Como decían hace ratito, llevas 5 guardias de 36 horas, donde o sea, llegas a la casa y es como voy a dormir y te tienes que despertar a comer o a estudiar o lo que sea, ¿no? Y después de 5, 6, 7 guardias, o un año de guardias de ese estilo, ya ni siquiera um, ya ni siquiera estás viendo una persona, simplemente es como de, ya me cayó un paciente joven que puedo, ¿no? Que puedo infiltrar, pues ni modo, me lo gané, ¿no? Entonces, sí es medio feíto. Hay países, me parece, ¿no? Que tienen guardias ABC, pero de turnos, ¿no? O sea, los que van en la mañana, los que van en la tarde, los que cubren la noche, son un poquito más humanos. O supongo que mucho más. Pero sí, o sea, llega un momento en el que a lo mejor, Roberto, fuiste para alguien la oportunidad de un paciente joven de picarle la columna. Entonces, o sea, no dudo que sí haya podido ser por ahí, ¿no? Como de, ay, a huevo, el paciente de veintitantos años que no tiene antecedentes y que tiene y además delgado y, ¿sabes? O sea, sí, ya no fuiste Roberto Guzmán, paciente o persona que tiene estos antecedentes, ¿no? Ya
fuiste la oportunidad de alguien, entonces termina pasándonos así. Pues bien, yo creo que No sé, vamos no sé cerrando. si quieran hacer comentarios de cierre. Bueno, si quieren empiezo Bueno, porque ¿Ustedes qué les... perdón. Dale. No, date. No, es que los vi callados, por eso dije, porque yo estaba pensando qué decir. Bueno, quería decir dos cosas. Una, que por ejemplo, así como estamos criticando todo esto, pues es con la idea de mejorarlo, ¿no? Pero también cabe decir, y esto es algo que Andrés me reforzó mucho, quizá yo no tenía los medios, a lo mejor desde la experiencia de mi familia, pero no de manera cercana, de la crítica que se hace así al IMSS o al ISSSTE, pues nada más, ¿no? A nivel meme. Y Andrés me decía como, la gente no tiene idea de cómo estamos sacando la chamba, ¿no? O cómo se saca la chamba, en el caso de cuando él estuvo en internado, pero si no es cómo están trabajando, están haciendo milagros muchos de los que están trabajando en las clínicas, ¿no? Sobre todo las clínicas pues, de la periferia que a Andy le tocaron en su momento. Y yo tengo una experiencia cercana, mi abuelo tiene cáncer diagnosticado desde hace ya bastantes años de hecho, ¿no? Y la verdad es que siempre lo han tratado muy bien, al punto del que él establece una relación muy de que piensa que llevarle al doctor, ¿no? En su próxima cita y demás. Entonces, es el ISSSTE, cabe decir, en Morelia. Entonces, pues, así como hay muy malas experiencias, la verdad es que él ha tenido un muy buen trato. Y yo no lo vi tanto de los doctores porque yo una vez lo acompañé en toda la travesía, ¿no? De un día invertido en ir al hospital. Pero de las enfermeras sí vi una cosa así tremenda, ¿no? O sea, un trato pues, muy humano, yo sí lo voy a decir así, muy humano, muy cálido incluso, ¿no? Y entonces, pues me sorprendió para bien observarlo de manera directa. Entonces, pues eso también ocurre, ¿no? Para recordarlo. Y ya en el caso pues, de este maltrato que existe y demás, pues yo solo reafirmar lo que digo, creo que es una sobreexplotación justificada con el mérito, ¿no? O con el prestigio, con lo simbólico que vas a obtener una vez terminado todo esto. Y creo que es una de las expresiones más crudas de la dinámica actual, ¿no? Tú aguanta todo el maltrato porque al final vas a tener algo que vale más que el resto. Y entonces, pues creo que en eso se basan y no tendría nada de raro cuestionar, por ejemplo, esto de los turnos, lo que comentaba Laura de manera muy abierta en los videos que mandó Andrés, yo lo vi, o sea, hay países en los donde esos turnos pues no tendrían cabida, ¿no? Son ilegales porque no podrían a nadie retenerlo más de 24 horas en el hospital. Entonces, pues vale la pena cuestionarlo y agrego el hecho de que, pues no sé, ya lo veremos después, ¿no? Mucha suerte a Andy, pero para mí sí es la prueba de que alguien puede seguir siendo, pues él mismo, ¿no? A pesar de pasar por todo eso, entonces, pues se puede y se agradece de quienes lo hacen y pues mucha suerte. Felicidades también, ¿no? No todo es Gracias. negativo, o sea, te costó llegar a este punto, ¿no? Felicidades, ¿no? Vic, Gracias. Pues de entrada, qué chido escuchar a unos médicos que salen de la línea que nos podemos representar del médico, ¿no? Para mí el médico es un mamón, ¿no? Pero pues igual topo a Landy, ¿no? No en el nivel de intimidad de Axel y de Beto, pero sí topo a Landy, pues es la banda, ¿no? O sea, no te pasa por la... De hecho, a mí me sorprendió que Andy fuera médico, ¿no? Dije, no mames, le falta lo médico, ¿no? Le falta lo mamón. ¿No? O sea, y a Laura la conozco, nunca fuimos, nunca fuimos así muy íntimos, o sea, nos dábamos línea, pero igual, o sea, no está en esta dinámica, no está inserta en esta dinámica, y uno puede decir, pues qué chido, ¿no? Quisiéramos más médicos en este sentido, ¿no? Que le saben, pero que saben también lo otro, ¿no? Y que no quieren obviar, o que no quieren dejar de lado lo otro, eso se me hace muy interesante y es como regresar a la esencia del médico, ¿no? Algo que hace falta, pero así por demás, ¿no? Esa era una. Y la otra, como cuando les comenté mi amarga experiencia de mi mamá, que decía, pues al final de cuentas la de recepción no es tan importante, ¿no? O sea, es la que da la cara, pero a una dinámica y a una lógica institucional, sistémica, estructural. Y entonces yo creo que ahorita pasa, aunque el médico mamón diría, ¿cómo te atreves a compararme con la
con la que recibe, ¿no? Los documentos, y no me acuerdo cómo se llaman, creo que lo acabo de decir, se me olvidó, dirían que no, pero a final de cuentas el médico también forma parte de una estructura, ¿no? Y le está dando voz a esa estructura, esté culera, le está representando esa lógica, esa dinámica, aunque esté bien culera, y creo que sí se puede evitar, aunque pues sabemos que no es como desempaparte, ¿no? De, a ver, a partir de aquí, borrón y cuenta nueva, y voy a ser el médico ideal griego, ¿no? O sea, sabemos que, o sea, la dinámica, la estructura está muy cabrona, pues no por ahí decía el Bourdieu, ¿no? O sea, las estructuras se estructuran, ¿no? Entonces, y de ahí, pues parte esto, ¿no? Del médico, como nos dijo Andy, ¿no? Pues es que hay algo de fondo, ¿no? O sea, no es porque sea culero, ¿no? Hay una formación, hay competencia, hay abusos, hay maltrato, hay avaricia, hay egoísmo, y todo eso fomentado por una estructura, pues, ¿qué nos vamos a esperar, no? Probablemente pues, esa banda ni siquiera era así de mierda, ¿no? Y se terminó convirtiendo, o sea, que la propia estructura la volvió eso, que no es que, como decimos, tampoco es como excusar, ¿no? Y tampoco es una justificación, es nombrarlo, ¿no? Nombrarlo, creo que eso es importante, y pues me gustó muchísimo, muchísimo escucharlos, y pues me uno a las felicitaciones y a los deseos de éxito, Andy, ¿no? Chido, chido, muchas gracias. Y gracias también a Laura, ¿no? También fue muy enriquecedor escucharla. Ya después Sí, también. del miedo y de las historias de terror. Sí, muchas gracias, por haberlos escuchado, la neta. A mí, por ejemplo, lo que me sorprendió mucho es de este güey que tienes, que según trabaja en 4 hospitales, pero güey, pues, y aparte da clases, es como que, güey, pues La ¿en cuál aviación, estás, ¿no? no? O sea, más bien, pues yo creo que es un güey que está ahí pues sí, como dices, de piloto y nada más recibe y da clase. Hay que hagan los residentes la chamba, yo nada más llego y veo papeles, ahí está mi firma, ¿no? Ya, Sí, ya. Sí, La neta, nada más digo, humillo, ¿eh? castigo y ya, ¿no? Porque igual está bien anticipante, ¿no? Sí, Neta, pues, o no, sea, ¿no? O sea, sí, no. Y pues, la neta, que qué chido, que sí haya banda que no se deje llevar por eso, ¿no? Y me imagino que como ustedes dos hay muchísima más banda que no es así, y pues ahora sí que ustedes son parte de este cambio, ¿no? Más bien, ayuden a cambiar este desmadre. Y pues nada, en serio, muchas gracias por haber estado aquí. Andy, felicidades, que te sea lo más leve posible. Y no sé, Laura, ¿tienes algún comentario de cierre? Pues sí, finalizar con que cada vez sabemos más médicos. Tengo muchos compañeros, amigos personales que también han decidido no hacer la residencia, y no por eso somos menos, somos pendejos, tenemos pocas capacidades, no, simplemente tenemos otra forma de ver la medicina. Eh, y pues igual, o sea, no por el hecho de que yo ya no hice la especialidad o que ya no decidí aspirar a hacer la especialidad, creo que valen menos, ¿no? Al contrario, ¿no? Siguen en esta tortura, siguen en esa jungla de terror, y pues mucho éxito, Andrés, en tus próximos 3 y muchos años más. Y si te llega un Roberto Guzmán, el paciente perfecto para infiltrar, solo dile que no esté nervioso, que está en buenas manos. No es cierto. Y pues eso, ¿no? No todos aspiramos a las residencias, en parte por medio, pero también en parte de conocer la carrera, que es exquisita, es maravillosa, es muy amplia también en seguir preparándote, ¿no? No quedarte, digamos, en la licenciatura, sino hacer otras cositas, y que también podemos apoyar y que somos igual de válidos que cualquier otro licenciado en medicina con especialidad o con posgrados o sin ninguna especialidad. Uh-huh. Andy. sí, pues igual nada más, nada, reforzar lo que dice Laura, ¿no? Porque es cierto, o sea, al médico en general de repente sí se tacha de pendejo, de que no vale, no cuenta, este güey es especialidad, es huevón, es burro, ¿no?
Pues no es así, ¿no? O sea, es que, digo, el tema es que entre médicos todos muy caníbales, ¿no? Entonces, incluso hasta en los propios especialistas, ¿no? Es muy cagado porque tú vas con, no sé, traumatólogo, ¿no? Tienes esto, ¿no? Por alguna situación no resultó bueno, vas con el otro, ay, no mames, ¿por qué le dieron eso? ¿Por qué le dijeron eso? Ese güey es un pendejo, no, usted tiene esto, ¿no? Y así, ¿no? O sea, no sé por qué tenemos, o sea, somos muy caníbales, ¿no? Entonces, siempre es pendejear a todo mundo, siempre yo soy el más verga, ¿no? Entonces, pues de alguna manera sí, ojalá que las próximas generaciones pues vayan siendo más conscientes, ¿no? De que así no es la situación, güey, de que somos personas, ¿no? O sea, es lo que decía Víctor de que nos hemos deshumanizado o despersonalizado. Es real, güey, o sea, esta es una cuestión muy real, ¿no? Entonces, ya todos son números, todos son papeles, todos son camas, ¿no? O sea, muchas veces pasa que ni siquiera en un pase de visita, muchas veces que sabes el nombre del paciente, ¿no? Es, el paciente de la 22 tiene tal, y esto, y esto, y esto. Y ese güey sale, soy yo, o sea, volteo, soy el de la 22, ¿no? O sea, está muy cabrona, ¿no? Entonces, reforzar a las próximas generaciones, que sean un poquito más conscientes, es complicado, ¿no? Pero, pues sí, como también decía Beto, pues el cambio es en nosotros, ¿no? En estos nuevos médicos residentes que en algún punto vamos a formar a otros. Que cambian. ¿Está por ahí todavía? ¿Me corto? No, te escuchas. ¿No? Pues hasta ahí. Va. Muchas gracias, Andy. Pues, ¿qué les parece? Pasamos con las recomendaciones, amigos. Sí. ¿Empiezas, Axel? Sí, fíjense que yo, al igual que Beto, con este tema no encontré una porque ya habíamos recomendado algunas. Incluso no sé si es una de la que Víctor trae, pero fuera del tema, o sea, no pensé en una del tema. En cuanto a canciones, pensé en la de la guitarra, que cuando hablamos de las profesiones, es de los programas que más me gustó de ese primer año. Eh, Creo que la recomendó Andrés, ¿no? O alguno de nosotros la recomendó y pues a todos nos hizo sentido, como si la canción de la guitarra de los Auténticos Decadentes, pues a todo el mundo nos pegaba, ¿no? Y pues entonces, como esa ya salió en su momento, pues quiero recomendar la de Pendeviejo, que pues el mensaje básicamente, ¿no? Para tomársela tranquilo, aún a pesar de todo lo que toda la estructura y cómo nos jala, es quiero ser un pendejo aunque me vuelva viejo, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Va. Vic. Tengo dos. Una me surgió después de ver los videos de abuso, cuando los hacían como un chocorrol y que les daban pirrotazos y demás. Entonces dije, a mí, yo jamás había pensado, o sea, jamás por mi cabeza había pasado el comparar a un barrio 13, a un cholo con un médico, ¿no? O sea, para mí eran mundos completamente distintos. Pero al ver estas prácticas, que obviamente no voy a decir todos los pinches médicos hacen, pero que no es una práctica aislada, entonces se me ocurrió como recomendación precisamente una canción que se llama La Brincada, ¿no? De Mr. Yossi, y que es precisamente el ritual de iniciación de un cholo al barrio, ¿no? ¿Y cómo? Pues por medio de la violencia, por medio de la misión, por medio de que demuestre por qué tiene que estar ahí, ¿no? Tal y como sucede con los médicos. Entonces, por eso la brincada de Mr. Yossi, y la otra, pues me remonté a muchísimos años atrás, más de 10 años atrás, y pues fue para recomendar la de Mala Praxis Médica, ¿no? De Apatía, ¿no? Entonces, pues que precisamente pues habla de todo este sistema de salud pues, que vale madre si alguien se muere, ¿no? Que forma parte, o sea, que son vidas destruidas a partir de las malas decisiones y el desinterés y la corrupción y demás al interior del sistema de salud, ¿no? Entonces también por eso se me ocurrió Mala Praxis Médica de Apatía, ¿no? Y ya. Va. Laura. Sí, yo recomiendo una película que vi al inicio de la carrera que se llama Noviembre, del director Achero Mañas. Es española. Es una película que ahora que lo pienso,
me comparo porque uno tiene un ideal, uno quiere hacer una lucha por hacer las cosas de una forma, y por ahí hay una frasecilla en la película que me gusta mucho donde dice, a final de cuentas, nosotros no pudimos cambiar el mundo, ahora luchamos para que el mundo no nos cambie a nosotros. Con eso me quedo muchísimo porque pues parte de esto, ¿no? De que todos los médicos que intentaron ahí golpearme y sapearme y pendejearme y todo, no los pude yo cambiar, solo espero que ellos no me cambien a mí, ¿no? Entonces la lucha va por ahí, se las recomiendo bastante. Andy. Yo ahorita que escuché a Laura también se me viene a la mente un documental que está bueno. No, creo que es el de Hijo de Michael Muir, ¿se llama así? Ese es el que habla acerca del sistema de salud, ¿no? A nivel mundial. Ahí cuando puedan, véanlo, tiene cosas interesantes. Y y una canción, tío, no es así como temática, pero como que se me vino a la mente con este tiempo que entré a la residencia, se llama Resistiré, desde Locos, la banda de Locos, porque es muy cagado, porque aquí a la residencia le dicen la resistencia, ¿no? Entonces, pues más o menos la canción dice algo así como resistiré y no podrán doblegarme. Entonces, esa es una buena rola. Va. Bueno, pues yo traigo una canción, es de Disidencia, se llama A Todos Ellos, y esta rola es para no es tan temática, pero habla de, como que intenta darle ánimos y felicitar a la banda que hace todas las cosas bien, ¿no? Que en este caso, pues, yo creo que son todos los residentes que deciden no entrar en ese juego del maltrato. Y pues nada, creo que es todo por hoy. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Andy, por haber estado acá. También Víctor y Axel. Programazo, la neta estuvo, creo que es de mis favoritos. Se convierte en uno de mis favoritos. No, estuvo muy cabrón, la verdad. Sí, estuvo muy chido. Gracias por armarlo. Y gracias, Beto. Gracias por la invitación. Sí, chido. Gracias, Laura, gracias, Andy. Y pues nada, banda, pásenla chido esta semana. Nos vemos la siguiente semana con otro tema polémico, interesante. Y pues, pásenla chévere. Despídense, banda. Nos vemos. Chingón, amigos. Sí, chido. Bye. Bye.